grabar. Arrancamos. Algo ibas a decir, Toño. No, ¿No? no. Iba a decir sí, pero Sí, capitán, estamos listos. sí. Ya, belleza. A ver. Bienvenidos a la clase de producción de nuevos medios. El día de hoy vamos a trabajar algunos conceptos, un par de conceptos nuevos. Ahorita mismo no vamos, o sea, si quieren sí, pero si no quieren no hace falta. No vamos a volver a trabajar sobre el tema de condicionales, pero sí es un elemento que se va a tomar en cuenta en la tarea. Vamos a hacer otra cosa que puede ser como tal vez un poco más sencilla, ¿no? Tal vez algo menos complicada. Igual vamos a ver un par de funciones nuevas. Yo voy a... ¿Por dónde empezamos? Ya empecemos por aquí. Eso. Vamos a empezar a ver, empecemos con esta función. Son funciones matemáticas, ¿no? Map, que es como hacer como una especie de regla de tres, digamos, como transformar un rango en otro rango, como modificar una escala por otra escala. Vamos a ver un ejercicio para intentar entender qué significa esto, ¿sí? Entonces tenemos nuestro canvas y vamos a hacer como un refuerzo, bueno, no todavía. No hagamos todavía este refuerzo, sino vamos por acá. ¿Qué pasa? Ajá. Si yo en mi background, en lugar de tener un valor fijo, tengo mi mouse en X. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son los valores a los que puede llegar mi mouse en X? Cientos. ¿Cuál? ¿Me repites? No te escuché, Denis. 400. Ajá. ¿Y los colores en qué rango deberían variar? Idealmente. Entre 0 y 255 o 50 creo que era. Entre 0 y 255. Entonces vamos a ver como cuál es nuestro problema, ¿no? Ajá. Imprimamos el valor de X, de mi mouse en X. No se olvidarán de poner el punto y coma. Se están olvidando, mijos. Están perdiendo puntos ahí por mudos. Entonces cachen aquí. 0, 0, 0 y por eso el color es 0, 0, 0. Aquí estoy llegando como a la mitad de mis tonos, ¿cierto? 127.5. Aquí ya llegué a 255. Y pierdo como todo este rango de acá, ¿no? O sea, de esta información de aquí ya no puedo. ¿Cuál sería la lógica? Si es que quiero que... ¿Cuál sería, matemáticamente, cuál sería la fórmula? A ver esa regla de 3. ¿Se acuerdan cómo hacer la regla de 3? Teníamos aquí los valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, del 0 al 255. Y en el otro caso que va de 0 al 400, que es mi ancho. Si es que yo tengo un valor acá, que es mouse X, ¿cómo es la regla de 3? ¿Es mouse en X o acá? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ah, no es así, pues. Es si 400 es a 255, mouse en X, ¿a cuánto es? Entonces sería mouse en X por 255 dividido para 400. Así sería la regla de 3. A ver, hagamos la prueba. Mouse en X por 400 sobre 255.
Veamos, pues, si es que sí funciona. 0. No. No, pues al revés. Por 255 sobre 400. Ahí. Sí, ¿no? Cuando llegamos en la mitad. Aquí es como la posición 200 está en 120 y picos. Y aquí recién llega ya 255, ¿no? Entonces, ahorita estamos utilizando como matemáticas de... ¿Cuándo aprendimos regla de 3? No sé, ¿ya es en el cole o en la escuela que se aprende eso? En el cole, ¿no? Segundo curso o algo así. Pero es como una forma más fácil de hacerlo. Hay una manera más sencilla de hacerlo. Y es a través de la función map. Entonces, para esto, vamos a crear una variable que va a ser mi background. Inicialmente, mi background es igual a 0. A ver, voy a compartirles esto ya. Share. Edit. Ahí está, por si quieren entrar a curiosear. Sigan nomás, sin compromiso. Entonces, voy a comentar de esta manera. Vamos a decir, en este, ahora vamos a tener como las distintas versiones que hemos usado, ¿ya? Mouse X. Background Mouse X. ¿Ya? ¿Qué decimos de aquí? En esta versión, el rango no es compatible con el color. También en esta versión usamos regla del 3, la regla de 3 para igualar las escalas. Las escalas. Pero ahora vamos a utilizar la función map. Entonces, ¿qué es lo que hace la función map? ¿Cierto? En la función map, nosotros trabajamos primero con una variable, el elemento que provee información, que en este caso es mouse X. Y después tenemos que plantear el inicio de la escala vieja, el inicio 1, digamos, y el fin de la escala vieja, y después el inicio de la escala nueva y el fin de la escala nueva. ¿Me explico? Entonces vamos a decirle background back, ¿cierto? Por ahora el background back va a ser 0. Esto va a ser 0. No va a cambiar. Pero vamos a decirle a back que cambie en función de el mapeo. Entonces ahora sí voy a decir map, mi variable es mouse X. ¿Y en qué rango se mueve mouse X? ¿En qué rango se mueve mouse X? Entre 0 y el ancho, ¿no? Entre 0 y 400. ¿Y cuál es la escala a la que quiero que me transforme el valor? De 0 a 255. Entre 0 y 255, perfecto. Entonces tenemos el mismo resultado aquí, ¿no? Sin tener que acordarnos de la regla de 3. Estamos haciendo el mismo ejercicio, el mismo evento. ¿Qué pasa si es que yo invierto aquí?
Y digo, ya no quiero que me transformes de 0 a 255, sino de 255 a 0. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Se invierte el color. Ujú. Vamos de blanco a negro, ¿no? Súper. Vamos a hacer otra vez. Vamos a actualizar otra vez la función map. Vamos a dejar en el formato inicial. Vamos a dibujar ahora una elipse. Por lo general hacemos así, ¿no es cierto? Elipse aquí y elipse acá, en la mitad, justo en el centro. El ancho para 2 y el alto para 2. Le poníamos 25 y ya está. Y ahí aparecía nuestra elipse en el centro. Ahora vamos a decir, esta elipse va a tener relleno de mouse Y. O sea, otra vez el mismo problema, ¿no? Otra vez el mismo problema. Ya. La elipse siempre está como negra, ¿no es cierto? O parece ser como negra. Cuando está negra nos damos cuenta que no está tan negra. Y cuando nos movemos en la posición vertical, cachamos otra vez lo mismo. Es como ahí ya está blanca completa y otra vez perdemos como todo un rango de acción, ¿no? De hecho, no le vamos a poner en el centro. A la elipse vamos a ponerle que siga. A mouse X y a mouse Y. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál va a ser la posición de la elipse? ¿Cuál es la posición de la elipse ahora? Sigue mi mouse, ¿no? La elipse va a seguir el mouse. Y vamos a hacer otra vez, vamos a crear otra variable. Una de relleno, un de back y una de fill. Entonces al fill vamos a decirle inicialmente es de 0. Y aquí el relleno va a ser fill. Y ahora vamos a hacer que fill, o sea que esta f se actualice, que mi variable f se actualice constantemente. Entonces f se va a actualizar otra vez mediante este mapping. Ahora de mouse Y. Entonces igual podríamos acá haber hecho como esta regla de 3, ¿no es cierto? Mouse Y por 255 sobre 400. ¿Qué podemos hacer? Como más elegante utilizar la función map, ¿no? Es más fácil como cachar qué es lo que estamos haciendo. 0 y el alto, porque estamos en mouse Y, ¿no? Y acá de nuevo rangos, 0 y 255. Entonces tenemos acá ya otra vez. Deberíamos eliminar el stroke para cachar bien. El stroke no nos deja entender. Stroke. Wait. ¿Cómo es? No stroke. Ahí, ¿no? Logramos cachar cuán blancos terminan siendo los elementos. Cuán oscuros pueden llegar a ser. Entonces cachamos nuestra función. Le cachamos a la función map. No es tan difícil, ¿no? Otra vez.
La función map se utiliza para actualizar una variable. Entonces, nunca va así solita, porque ahí no estamos haciendo nada con ese resultado. Siempre va dentro de algo. Es un cálculo que estás haciendo a un parámetro que se modifica constantemente o que se modifica en algún momento. Entonces, lo que hacemos con este valor es asignarle a algo. Aquí también podría estar. Ahí también podría estar. O sea, sí podríamos ahorrarnos todo eso y poner acá. Eso sí puede pasar. El background es igual al cálculo de mouse X en función de estas dos escalas. Sí podría servir así. Pero tiene más sentido trabajar de esta otra manera. Es como más ordenado, ¿no? En lugar de terminar como apiñando todo. Entonces, la variable de donde extraemos información, donde extraemos la data, y la escala vieja, la escala en la que usualmente opera, y la escala nueva, en la que queremos que nos haga la transformación. Súper. Vamos a hacer una cosa antes de continuar. ¿Qué pasa? Ajá, a ver. ¿Se acuerdan, no es cierto? String. Esto, ¿cuándo ocurre? Una vez, ¿no es cierto? Iniciando. ¿Y esto cuándo ocurre? Muchas veces se está ejecutando. ¿Ya? Entonces, cachen el resultado. Aquí se está iniciando y esto pasa una sola vez y de acá se ejecuta todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se ejecuta constantemente? Cada iteración se vuelve a pintar el background y después identifica qué color, ¿cierto? Y después identifica dónde dibujar este círculo y con qué color. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo muevo mi background? Voy a copiar, no lo voy a borrar. Y lo dibujo acá. ¿Qué va a pasar? Veamos. El background se va a pintar una sola vez. Ya no va a cambiar de color. ¿Cierto? Pero lo que sí empieza a pasar es que mi elipse se convierte como en un pincel, ¿no? La elipse sigue cambiando de color. Nos da la ilusión de que estamos haciendo una especie de dibujo, ¿no? Pero lo que estamos revelando es, de nuevo, estos elementos, este elemento en Y. Ajá, ¿qué pasa si la elipse no se dibuja en mouse X y en mouse Y, sino se dibuja en random width y random height? Ahorita va a funcionar como súper rápido, ¿no? Sigue tomando, pero la posición de mi mouse, ¿no? El color no es random. Y con una opacidad, ya pongamos de 100. No, esta no es la opacidad. Acá es la opacidad. Estoy modificando como las opacidades. Pero bueno, no era ese el punto. No es el punto, pero no. Vamos a volver. Mouse X. Mouse Y. Vamos a hacer una punta más fina.
Ahí, ¿no? Ah, se quedó con la transparencia y se vuelve como un poco más borroso, ¿no? ¿Cómo puedo borrar? ¿Cómo puedo borrar? Si es que, digamos, este quiero que sea mi... ¿Cómo podría borrar esto? ¿Qué se les ocurre? Porque, a ver, voy a dibujar algo. Vamos a poner que el relleno sea todo blanco ya por ahora. Oh, no, no, dejemos de así, está bacán. ¿Cómo puedo dibujar algo? ¿Quién es bueno para hacer dibujos así como de una sola línea? Personajes en una sola línea. Así como... chimbazo, ¿qué? ¿Cómo borro? ¿A quién se le ocurre cómo borrar? Así una pista denme al menos para intentar ayudarles. No sé, tal vez cambiar el color del fondo. Eso, eso. Deberíamos de alguna manera volver a pintar este background. Entonces, a ver. O como un clic, no se puede hacer más fácil utilizando el clic como una función. Ya, de una, hagamos eso. Cachemos que hay como diferentes funciones. Hay diferentes funciones, ¿cierto? Entonces, primero, claro, pensamos en esta unidad del mouse como este dispositivo bidimensional que me da coordenadas, ¿cierto? Me permite moverme dentro del eje X y dentro del eje Y. Pero el mouse también tiene otras funciones. Entonces podemos presionarlo, podemos arrastrarlo. Y en ese sentido, claro, de nuevo en las referencias tienen como todo lo que quieran buscar. Mouse. Mouse, ¿no? Entonces aquí tienen todos los elementos que quieran revisar el mouse. Nosotros vamos a revisar ahora la función mouse press, que es una función externa, ¿no? Hay algunas funciones que pueden operar dentro de la función draw, por ejemplo, pero nosotros vamos a trabajar con una función externa. Entonces vamos a revisar, como tenemos la función setup y la función draw, vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada con las teclas. Function mouse press. Entonces primero veamos cuándo pasa. Si aquí decimos print iniciado y aquí decimos print ejecutando, ahora vamos a buscar aquí print evento del mouse, ya, para fechar cuándo ocurre. Entonces tenemos el iniciado, tenemos un ejecutando, y si es que yo doy clic, ¿vieron? Vamos a ver, ahí aparece, por ahí está. Otra vez, ¿cierto? Evento del mouse. Evento del mouse. Entonces voy a hacer como justo lo que me dijo la Mel. Vamos a poner aquí background o 0 o lo que sea. Entonces empieza a tomar como de nuevo los elementos. Cambié finalmente el fill. Ajá. Ahí pensamos en otras cosas. Entonces estoy dibujando, 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 dibujando y va. Ya también otra vez. Si es que ya me cansé de este dibujo, va.
Y así es básicamente como funciona el ilustrador, ¿no? ¿Sí o qué? No me creen, no se me creen. Más o menos, más o menos. Entonces, antes de hacer el siguiente ejercicio, revisemos un poco la tarea igual. ¿Se acuerdan que hace unos años decidieron matar a Paint? Hace algunos años decidieron matar a Paint, lo sacaron del sistema operativo de Windows. Después la gente se quejó un montón y lo volvieron a incluir. Sí, lo volvieron a incluir. O sea, ya no como un programa que te puedes descargar, pero ¿no? Ya no como esta cosa que te venía por defecto en inicio, accesorios, programas, Paint. Pero después, además, como por otro lado, encontramos como este tipo de cosas, ¿no? ¿Cachan este proyecto? O lo que forma parte de un sistema de identidad, que es bien bonito, que te permite jugar, inclusive, con la fuente, ¿no? Fíjense esto. Como puedes modificar una marca, ¿no? Como tiene esta marca que se modifica y se mueve en función como de nuevo de tu interacción con el teclado. Entonces, este sistema de identidad gráfica que utiliza la producción de nuevos medios para generar como un sistema de fidelidad con el cliente, ¿no? Como parte de toda esta idea de marcas dinámicas. Sin embargo, para mí lo que es más interesante es cómo realmente la tecnología no nos permite como solamente ser como más eficientes, ¿no es cierto? No es entender cómo la tecnología nos permite vender más cosas, sino cómo podemos, capaz que es una palabra muy trillada ahora mismo dentro del discurso, del discurso hipster académico, pero cómo podemos decolonizar como muchísimos procesos, ¿no? Entonces, entender que nosotros mismos podemos ser dueños y podemos crear las herramientas que necesitemos para cualquier tipo de producción necesaria. Lo que vamos a hacer es nuestra propia herramienta de dibujo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar para la próxima semana. Creen su herramienta de dibujo y generen 3 pinceles distintos. O sea, la capacidad de que tú tengas. Este es solo uno, ¿no? Estamos viendo ahorita, este es un pincel así, medio borroso, así como un poco smooth. Además que, fíjense que si me muevo rápido, se dispersa. ¿Cómo podríamos hacerlo más disperso, no? ¿Cómo podríamos? El Paint tenía esta opción de graffiti. Sí usaron Paint. De ley usaron Paint. Tenía una opción de graffiti, ¿no? En la que te aparecían, no solo, aquí como piensa cómo podría tener un for loop que haga que aparezcan como randómicamente muchos puntos alrededor de mi posición de mouse X y mouse Y. ¿Cómo podrían, hacer diferentes caps? Entonces, para esto utilicemos como, a ver, 3 pinceles distintos y la opción de borrar. Yo les pido al menos 3 condicionales porque entiendo que la manera en la que podemos cambiar, de tinta es a través de dar clic en una zona en particular. Acuérdense cómo hicimos estos botones. ¿Se acuerdan cómo hicimos los botones que delimitábamos con la posición del mouse en X y el mouse en Y? Ya vamos a hacer como el ejemplo para que quede como un poquito más claro, tal vez. Claro, idealmente tiene que responder al movimiento del mouse, al clic del mouse.
Profe, perdón que Dime. le preste. ¿Puede repetir la última parte? Por favor? Es que gritaron en mi casa y ya no escuché nada. Pero es que ese ya no es mi problema si gritan en tu casa. Profe, es que me La metieron clase gol. está grabada. Minuto 47. No sé, sí, profe. Ajá, yo lo que te decía, ahorita lo vamos a ver, pero esta idea de, primero los condicionales, ¿cierto? Tiene que ver con cómo yo voy a restringir un área en la que pueden pasar cosas. Si quieren, ahorita hacemos un ejemplo, ¿no? Ahorita mismo, de hecho, podemos hacer un ejemplo. Si es que yo doy clic en cualquier lugar, se borra. ¿Cómo puedo hacer que se borre solamente si es que doy clic en una región? Vamos a hacer que solamente la región... Ajá, ¿cómo hacemos un área de trabajo? Vamos a hacer aquí un rectángulo ya. Pero se puede hacer con condicionales. O sea, que cuando el modo esté en cierta posición, se pueda cambiar el color del background. Vamos a poner, pero verás, iba a ser como esto, ¿no es cierto? Área de trabajo, 25, 25, el margen, ¿no es cierto? Width menos 25. Y acá, height menos 25. Entonces, como hipotéticamente mi área de trabajo. ¿Qué pasó? Se me fue. Ah, es que estoy de menos 50, perdón. Menos 50. Ya. Ya. Es mi área de trabajo, ¿no es cierto? Yo puedo como restringir que el mouse no se pinte a menos de que esté dentro de esta área de trabajo. Y decir acá, if, ¿cierto? Mouse X es mayor a 25, quiero que pase todo esto. Entonces aquí no se pinta y aquí ya se pinta. Ajá, ¿cómo hago otra vez de esto? Acuérdense. Pues sí, bueno, ya. Y mouse X tiene que ser menor a, perdón, X, ¿no es cierto? Al width menos 25. Voy a mover este mouse stroke acá porque si no. Acá, ¿no? Entonces, ¿qué más podía hacer? Podía también pensar que, para arriba, ¿no es cierto? Arriba sí se está pintando, sí se está pintando, y abajo también. Entonces, esto también debería ser I. Mouse Y, lo mismo, ¿no es cierto? Es mayor a 25 y mouse Y es menor al alto, menos 25. Este 25 debería, voy a ponerle M de margen ya. ¿Tiene como más sentido? Y aquí decir mi margen es igual a 25. Y aquí decir margen, margen, margen. Y acá, este rectángulo, decirle margen, margen. Y esto es margen por 2. Y esto es margen por 2. ¿Sí, no? Ya, entonces de ahí ya está pasando. Que ya solo se dibuja acá adentro. Ajá, ¿qué otra cosa puedo hacer? Puedo definir un área donde se borre. Y decir, solamente se va a borrar. Sí.
no sé, aquí un botón, ¿no? Ajá, podríamos decir que en X, por ejemplo. Ya, bueno, eso depende de cómo M por 2. Vamos a hacer ahí un espacio de trabajo. Y aquí decir que esto debería ser mayor a M por 2. Ajá. ¿Cómo funcionan Illustrator, Paint, como todas estas cosas, ¿no es cierto? Aquí tienen un cuadradito. Entonces de ahí vamos a dibujar el cuadradito. Es decir, ajá, vamos a hacer otro rectángulo. Este es como mi área de trabajo. Y este va a ser el borrador. Entonces aquí voy a hacer un rectángulo que se ubique en... Si es que este era 5, bueno, ya ahorita sí voy a... Perdonarán, ya, pero ahorita sí ya voy a poner números. Porque si no... Muy chiquito. Sí, más grande, ¿no ven? 20 por 20. Ya. Y vamos a decir aquí que fill con 255. Este va a ser mi borrador. Entonces solamente si es que yo estoy ahí puedo borrar. Acá no debería poder borrar nada. Miren cómo se me movió este. Aquí tiene que ser menos por 3. Ya. Entonces, ¿cómo restrinjo que esto pase únicamente en esta región? Muy chiquito, ¿no? Aquí 10. Debería llegar a ese cálculo. Ajá, es decir, como solamente acá, ¿cierto? Tiene que ser mayor a... ¿Cuánto hay aquí? 15 píxeles. Y debería ser... ¿Le hacemos? Ya, bueno, le hacemos. If mouse X es mayor a 15 y mouse X es menor a 15 más 20, 35 y mouse Y es mayor a 20, ¿no es cierto? Tengo acá arriba. Y mouse Y es menor a 35. Solo en ese caso, borra. ¿Cachó? ¿Cachan? Sí, tiene sentido. A ver, ahí se imprime el evento del mouse y acá voy a decir print evento del mouse en botón. Ya, pues vemos como la diferencia. Ahí se está, ajá, se está iniciando, se está ejecutando. Acá tengo eventos del mouse. Sí, pero no son eventos del mouse en el botón. Y aquí no lo estoy logrando. Algo hice mal. Ah, sí, ahí sí. Evento del mouse en el botón. Entonces aquí tengo evento del mouse. Y acá tengo evento del mouse en el botón, ¿no? Súper. Ya, ahí está como... Es que está casi resuelto. Solo que no tiene que verse así necesariamente, ¿no? No harán igualito, mijos, que si no, cero. Claro, ¿cómo puedo cambiar las puntas, las tintas? ¿Cómo puedo meterle colores a esto, no? ¿Cómo puedo hacer que sea más fluido? ¿Hacemos otro ejercicio? Necesitamos también cachar cómo funciona la función dist. Este casi que no es tanto para hacer líneas, ¿ven? Sí, porque no... Tengo que hacerle como bien lentito para...
para hacer líneas. Pero ¿cómo debería ser si es que quiero que haga líneas? Capaz con línea mismo. Ya, esto está guardado. Vamos a hacer otro. ¿Preguntas hasta acá? Cholos. ¿Cómo está? Más o menos. Más o menos bien, más o menos mal. Bien. A lo bestia, al de ahí de ese Bucius One que mandaste. Sí me gustó. Sí me gustó. Pregunta. ¿Quieren ahorita descanso de 5 minutos y hacemos el ejercicio o prefieren que hagamos el ejercicio y después dejamos tiempo para hacer pruebas? Si es que alguien tiene una opinión, la dice y la hacemos. Si no, hacemos tipo votación. No, votación con reacciones. Si quieren descanso, corazón. Si quieren seguir trabajando, piñata. Están empatadísimos. Están empatadísimos. Pero creo que ganó descanso. Son las 6 en punto. Vamos a hacer descanso corto ya. 5 minutos. 6:05, continuamos. Ahí hagan como un estiramiento y seguimos. Grabando de nuevo. Voy a compartir. Ya. ¿Qué es? Súper. Entonces acuérdense acá, ¿cierto? Cuando dijimos que íbamos a ver dos funciones. La función map que nos permite recalcular los parámetros de una variable en función de dos escalas. Y la función dist, que nos permite medir la distancia entre dos puntos. Es como mucho más sencilla, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer un ejercicio similar. Un ejercicio similar, pero en lugar de mapear, utilizando la distancia, ¿no? Ya, así. Así al principio, ¿no? Tenemos nuestro canvas, tenemos nuestro background 0, tenemos stroke de 255 y vamos a empezar haciendo una línea. Entonces vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer una línea? Si la hacemos así, la línea que va desde el punto 0, 0 hasta el punto width y height, vamos a tener una diagonal. Sí, no ve, ahí está nuestra diagonal. Ay, perdón, no aquí. Ahí tenemos nuestra diagonal. Entonces vamos a empezar a reemplazar valores. Vamos a decir, el inicio de la línea que sea mouse X y mouse Y. Entonces ahora tenemos acá nuestra línea, ¿no? Y claro, además de mouse X y mouse Y, vamos a identificar otra variable que está reservada, que es previous mouse X, ¿cierto? P mouse X y P mouse Y. Eso es cacho. Es una línea que va desde la posición anterior de mi mouse hasta la nueva posición de mi mouse. Desde previous mouse X. Ajá. Entonces vamos a anotar aquí. P mouse X es previous mouse en X
y P mouse Y es previous mouse en Y. Entonces, esta línea va desde la posición anterior de mi mouse en XY hasta mi posición actual de mi mouse en XY. Súper. Entonces esto es como un poquito más, más dibujable, ¿no? Aquí sí puedo empezar a pensar en, ya, ok, ¿cómo hago este personaje? Que después se convierta como en otro personaje. Que después se convierta en otro personaje, ¿no? Ya tiene como otra lógica, no como la de esos puntos, diga un poquito más de sentido para dibujar, tal vez, ¿no? Como para como otro punta, ¿no? Otro cap, digamos. ¿Pero qué más podemos hacer aquí? Volvamos como a este objetivo, ¿cierto? Decimos como ya, ok, vamos a hacer algo con la distancia. Entonces, ¿qué pasa si yo imprimo? Por ejemplo, vamos a hacer como print de la distancia entre 0,0 y width, height. ¿Cuál va a ser este resultado? Que me una del punto 00 al punto 400, 400. Esto es el triángulo de Pitágoras. Cateto mayor al cuadrado por cateto menor al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de cateto menor al... ¿Cómo es? Sí. Raíz cuadrada de cateto menor al cuadrado más cateto mayor al cuadrado, ¿no? Esa es la hipotenusa. Que finalmente es de esto, 565. 20.000 más 20.000, ¿cierto? La raíz cuadrada de 40.000 es de esta, 565. Hagamos como solo así. La distancia del punto 00 al punto 0 height me va a decir 400. Súper. Entonces, ¿cómo utilizo estos valores, por ejemplo? ¿Cómo, capaz como tal vez entendiendo puntos que estén cambiando constantemente? ¿Cómo, cuál es la distancia de 00 a la posición de mi mouse X y de mi mouse Y? Entonces va cambiando. Total, cada que muevo el mouse, cambian, ¿cierto? Mientras más cercano esté de la coordenada 400, 400, más lejano, más grande es la distancia. Mientras más cercano esté, es más pequeño el número. Vamos a utilizar este concepto para crear una variable que se llame ancho, ¿cierto? Entonces, este ancho, o peso ya, peso, capaz tiene más sentido. Weight es igual a 0. El primer peso va a ser igual a 0. Y weight va a ser igual a la distancia de mouse X y mouse Y por previous mouse X y previous mouse Y. Es decir, que cada vez que me mueva más rápido, el número va a ser más grande, ¿cierto? Si me muevo despacito, el número va a ser muy pequeño. Y ahora digamos que el stroke weight va a ser igual a este W. Va a ser demasiado grande, ¿no? En algún punto, veamos si funciona y si no le hacemos, le multiplicamos por... ¿Qué pasó? Ah, ok. Weight es igual, perdón. Ajá. Como muy grande a ratos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer más pequeño? Puedo utilizar la función map, pero no sé exactamente cuáles son las escalas, ¿no? Lo que pasa es que tiene más sentido en este caso solo hacer una multiplicación simple. Entonces, esto por punto 1. O sea que es lo mismo que esto dividido para 10, ¿no?
Mucho. Sí, capaz que me gustaría que sea como un poquito más grande. 0.2. Ajá. Entonces, estoy utilizando, ¿no es cierto?, en este caso, como la función dist. Y adicionalmente, ajá, estoy teniendo como otro tipo de brocha, ¿no? Otro tipo de brocha. Lo que podemos hacer también para darle como otra dinámica es utilizar, vamos a ver como esta función que es el frame rate. ¿Qué es el frame rate? Vamos a poner print aquí ejecutando. Y vamos a cachar lo que nos dice aquí, ¿cierto? Se imprimieron como 27, 21 veces la misma palabra. La palabra ejecutando está apareciendo 26, 28, 27 veces, 30 veces. Están apareciendo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Cada medio segundo, porque el frame rate, ¿cierto? La cantidad de iteraciones, cantidad de frames por segundo en P5GS es de 60. Son 60 frames por segundo. Pero yo puedo modificar esto. Vamos a decir frame rate. Esto vamos a decir que pase una vez cada segundo. Y va a ser como una cosa lentaza. Vamos a ver, ejecutando, ejecutando, ejecutando. Solo pasa una vez, ¿no? Y si le digo que ocurra cada 10, miren, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Y el resultado también se modifica. Fíjense cómo cambia acá. Entonces, todos estos son elementos que puedo ir moviendo, ¿no? Pasa aquí, lo vuelvo otra vez el tamaño. Y lo que pierdo es como un poquito igual de resolución. Fíjense cómo todo se empieza a volver un poco más rectangular, ¿no? Un poco más cubista. Sí. Y vamos a hacer como un último ejemplo de la función mouse rest. ¿Qué hacemos? Si el mouse es presionado, cambiemos de color randómicamente. Random 255, random 255 y random 255. Ya. ¿Ya? Y aquí es cuando dicen, oh, prendan ahí los micrófonos para escucharles. Aplausos también, se aceptan también aplausos, sí, lo que quieran. Lo que quieran. Monedas. Ah, este no los he compartido. Pero como no aplauden, no les voy a pasar el link. Lámpara. Sí. Y. A ver. Ya. Entonces, vamos haciendo algunas anotaciones. Entonces, a ver, ¿qué hicimos? Variable para modificar el peso del stroke. Settings iniciales. El frame rate me permite definir la cantidad de iteraciones de la función draw.
esto necesitamos. Listo, ya está. Ajá. Ya, entonces acá usamos la función dist para medir la distancia entre el mouse actual y el mouse anterior. Esto es así, ¿no es cierto? X1, Y1, X2, Y2. Y el resultado es el vector, la distancia del vector, ¿no? La magnitud del vector. Y acá, finalmente, asignamos el valor de la variable W al peso del stroke. Ajá. Y finalmente usamos la función del mouse, el evento del mouse, pongamos, puede ser. Del mouse para cambiar el color randómicamente. Súper. Ya. ¿Ya? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Benja. Yo tengo una pregunta. Sí, ya sabía. Solo curiosidad nomás. ¿Hay alguna variable reservada para un doble clic o un triple clic? ¿O No. cómo podría indicarle que es un twice click? Ujú. Lo que necesitas es reconocer como un evento simultáneo al otro, ¿no? Verás, déjame ver mis O referentes. tal vez si hay como reservado algo para scroll. Scroll sí, scroll sí. Ah, verás, doble clic está triple clic, no sé si hay. Y scroll también, me parece que hay, en función primero de... ¿Dónde está el scroll? Yo sí... ¿Sabes quién trabajaba full con el scroll? ¿Cómo es? Me fue el nombre. Uy, se me fue el nombre. Qué bajón. No lo dirán. Mira, doble clic tienes acá. En las referencias. Uy, perdón. Las mandé todas. Vamos a usarla, de hecho, a ver cómo funciona. Solo pones función, doble clic. Deme un segundo. Ajá, ahí, ¿cierto? Si le doy clic, no pasa nada. Si le doy doble clic, cambia. Pero
Ajá, triple clic. No encontré como nada parecido por acá. Y la otra, la del scroll. Ujú, hay que buscar nomás. Yo no he usado el scroll, pero sí, sí he visto como un montón de cosas con el scroll. Que claro, o sea, son los que te permiten además como crear todos los efectos de parallax, ponte. En función de la posición en Y. Pero sí, debería estar como en algún lugar por acá. Mouse wheel, este es el scroll. Ujú. ¿Viste? Sí, perfecto. Ya, ahí ya tengo. Estaba pensando en la forma, como solo con la interacción del mouse para poder resolver el ejercicio. O sea, con todas las posibles interacciones que tiene el mouse. Ajá, bacán. A lo bestia, a lo bestia. Igual chequen siempre ahí como las referencias, ¿no? Como hay miles de cosas que pueden como encontrar y que pueden utilizar. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos resolviendo y yo estoy aquí, mosca, y me avisan si necesitan revisar algo.